Ahí estamos. Bienvenidos, queridos amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos desde SEA Informa con una entrevista exclusiva. Nuevamente nos encontramos en la CNDH. Delia Linares Alvarado de SEA Informa, por aquí dándoles lata. Hoy está con nosotros. Estamos con alguien muy importante, el primer visitador, nuestro querido doctor Ismael Eslava Pérez. Estamos desde la CNDH transmitiendo desde su oficina. Agradecemos mucho su tiempo, doctor querido, porque sabemos que es alguien ocupado, pero también sabemos que los temas muy importantes en nuestro país son de suma importancia para usted y que de la misma manera les da esta importancia que sabemos que requieren en nuestro país los asuntos que como siempre ocupan a nuestro querido México, y que el tema sobre desapariciones forzadas, que es un tema muy, muy doloroso y fuerte, ahorita usted nos va a hacer favor de adentrarnos un poquito. Gracias por recibirnos. Al contrario, muchas gracias, Delia, por esta entrevista, por este espacio, porque nos permite visibilizar en efecto uno de los temas más delicados, más dolorosos, más sensibles que se vive en distintas regiones del país, como es el tema. Yo no hablaría en estos momentos de desaparición forzada, sino el concepto genérico de desaparición de personas para aterrizar después en la desaparición forzada o la desaparición cometida por particulares. De tal suerte que muchas gracias por este espacio. Gracias a usted, querido. Las cifras que nos manejan los organismos gubernamentales a veces no son las que los mexicanos, el grueso de la población mexicana, acepta. Primero, le comentaba antes de entrar al aire, que el concepto que los mexicanos, el grueso, tiene sobre derechos humanos es complicado. Y en esta semana que hemos estado en SEA Informa hablando sobre derechos humanos, quisiéramos cambiar esta percepción del público en general sobre este organismo tan fundamental en nuestro país. Y hablando sobre desapariciones, las cifras son alarmantes. ¿Qué nos puede comentar? Sin lugar a dudas, las cifras que hoy en día se manejan oficiales, porque están establecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas, es un síntoma de preocupación, de alarma, y que debe de ocuparnos a todas las instancias, tanto de gobierno como del Estado. Déjenme comentarle que me parece muy oportuno para poder abordar en su justa dimensión esta problemática dolorosa e indignante que se vive en ciertas regiones del país, partir de cuatro premisas fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que esta problemática, este flagelo, sin lugar a dudas es indignante hoy en día en un Estado democrático de derecho. Segunda circunstancia importante: las causas, si bien es cierto, son diversas. Una de ellas, sin lugar a dudas, es la violencia, la inseguridad, la impunidad, la corrupción. Esto, sin lugar a dudas, ha generado de que se incremente el número de personas desaparecidas. La impunidad genera más impunidad. Y tercera circunstancia muy importante es que tenemos que analizar esta problemática, atenderla de manera integral. Y para tal efecto, la Comisión Nacional en abril del año pasado emitió un informe especial sobre personas desaparecidas y fosas clandestinas en México, en donde se dieron a conocer datos oficiales sobre personas desaparecidas y fosas clandestinas, y en donde se formularon 102 propuestas para la atención integral de este flagelo. En este sentido, debo de decirle que la información que en ese informe se dio a conocer era hasta octubre de 2016, que fue el cierre. Sin embargo, hoy en día, porque esto se viene actualizando los datos constantemente en el registro de personas extraviadas o desaparecidas, a octubre simplemente de 2017 se reportaban 34,656 casos. De ese universo, 1,143 corresponden al fuero federal y 33,513 corresponden al fuero común. Pero también debo de señalar de que en este registro existe una inadecuada metodología. ¿Por qué una inadecuada metodología? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, porque no se establecen
los indicios, los elementos necesarios para poder establecer un distingo entre los casos de desaparición forzada, es decir, cuando hay una intervención directa o indirecta de un agente del Estado, o cuando la desaparición es cometida por particulares, generalmente por la delincuencia organizada. Y por otra parte, se suele utilizar con relativa frecuencia las expresiones desaparecidos, ausentes, personas no localizadas, personas extraviadas, lo cual evidentemente no nos permite señalar con un cierto grado de certeza en cuántos casos estamos hablando propiamente de la desaparición, es decir, asociada a la comisión de un delito, y cuando la ausencia de una persona responde a otras causas distintas a la comisión del delito. Ya de por sí, estos datos que acabo de mencionar son preocupantes para el Estado mexicano, y esto debe de mover a la atención integral de esta problemática, de este flagelo tan lamentable que hoy en día desafortunadamente todavía vivimos. Doctor querido, para poder tipificar como desaparición forzada a un ciudadano mexicano o que está dentro de nuestro país, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuál es el requerimiento para poder tipificarlo como tal? Tan pronto como una persona se presente ante una instancia de procuración de justicia a denunciar la probable desaparición o la desaparición de una persona, en esos momentos se tiene que iniciar la investigación correspondiente. No tiene que pasar un determinado número de horas o de días para que pueda darse inicio a una investigación. Basta con que existan los elementos suficientes para presumir la comisión de un ilícito para que inmediatamente se inicie la investigación ministerial correspondiente. Antes averiguación previa, hoy carpeta de investigación. Y esta pregunta me parece muy oportuna porque generalmente se dejaba pasar X lapso de tiempo para poder en su caso iniciar las investigaciones ministeriales. Esto es totalmente equivocado. Las dichosas 72 horas. Las dichosas 72 horas. En efecto, exacto, esto bajo ninguna circunstancia debe de acontecer. Esto es un error. Por el contrario, se deben de realizar inmediatamente una serie de diligencias para efecto de poder localizar en vida a la persona desaparecida. Entonces quiero entender que en este caso yo, víctima o familiar de una víctima, voy a una denuncia y si un ministerio público no me da la atención adecuada y me exige o me pide estas 72 horas, ¿qué tengo que hacer? ¿Recurrir inmediatamente a ustedes? Desde luego que sí, nosotros estaríamos en la mejor disposición de poderlos ayudar y hacer las gestiones correspondientes para efectos de que se pueda recibir la denuncia correspondiente y dar inicio a las investigaciones ministeriales. Pero más aún, debo de señalarles que la Comisión Nacional ha emitido varios pronunciamientos, varias recomendaciones relacionadas con el tema de desaparición de personas por inadecuada procuración de justicia o bien por desaparición forzada. Y en todas estas hemos señalado de manera muy puntual el lapso que se ha perdido para practicar diligencias importantes que debieron haberse realizado de manera inmediata para poder obtener mayores indicios y elementos para aportar en la investigación y poder en su caso buscarlo y localizar a la persona desaparecida. Es común al hacer una denuncia. Últimamente estábamos con la cuarta visitadora, hablábamos sobre feminicidios. En la semana y allí en Se Informa, que es una plataforma que fue creada precisamente para hacer como vínculo entre víctimas, entre instituciones, entre gobiernos y demás, nos han llegado infinidad de denuncias y nos han llegado infinidad de personas y personales a exponer tanto quejas como posibles o teóricas soluciones para esta situación. Y nos han dicho muchas de las víctimas esto, es recurrente, nos dicen que no. Lo primero que te dice el Ministerio Público es, seguro se fue con el novio, o sea, se erige como juez y te da una posible causa del por qué tu hija está desaparecida. En situaciones como las que vive México, con los feminicidios, que es el tema muy, muy fuerte que también nos ocupa, las primeras horas son sustanciales, son vitales, fundamentales, trascendentales para efecto de poder practicar diligencias que pudieran llevar a la localización de la persona señalada como desaparecida.
Le comentaba que en la mañana teníamos una activista muy importante que nos hacía referencia a casos de jovencitas como ¿no? De que se hace la denuncia, pero la respuesta es esta que le acabo de decir y que todos nos dicen, tienen que pasar 72 horas para poder buscarla. Hablamos incluso también de infantes y sale esta misma situación. Entonces, como sociedad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos? Aprender a exigir. Desde luego que tenemos que exigir, desde luego, de las autoridades es el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, por una parte. Pero por la otra es muy importante destacar que esto que usted señala forma parte del problema estructural que actualmente existe en materia de procuración de justicia. Lo señalamos en el informe especial. En este informe especial señalamos que había un problema estructural en materia de procuración de justicia. Y entre otras cuestiones hablamos de diligencia en las prácticas, en la práctica de diligencias ministeriales tendentes a la búsqueda y localización de la persona desaparecida. Verbigracia, el caso que usted señala, voy a presentar mi denuncia, pero me dicen que me espere 72 horas para que en su caso pueda iniciarse la investigación correspondiente. Esto ha sido superado y está establecido así en el protocolo homologado de investigación de casos de personas desaparecidas, que fue aprobado además en el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Ajá. Protocolo que hoy se viene aplicando, pero que tendrá que ser renovado en términos de lo dispuesto por la ley muy reciente, por cierto, a finales del año pasado, la promulgación de la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. En consecuencia, la sociedad tiene desde luego que exigir, pero al mismo tiempo tenemos que sensibilizar a todas las instancias de gobierno y desde luego particularmente a las instancias de procuración de justicia en la necesidad de una atención con calidad, pero también con calidez para las víctimas, para quienes se están acercando a denunciar un hecho tan deleznable como lo es la desaparición de una persona. La visión humanista que en teoría, porque yo le vuelvo a decir, todos son supuestos y todo es en teoría, desde la visión que tenemos como grueso de población, que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esas recomendaciones que emite, estas recomendaciones que dirige, de repente pareciera que se quedan en los medios o en la palabra. Hace poco escuchábamos, hablando de desapariciones, esta recomendación que da la ONU del caso de Ayotzinapa. Y de repente, ¿qué tenemos en este momento? ¿En qué situación va los desaparecidos de Ayotzinapa? Ya tenemos, ¿cuánto? ¿Ya vamos para 3 años? Recuerde usted de que la Comisión Nacional, particularmente a principios, si mal no recuerdo, de 2015, el actual presidente de la Comisión Nacional determinó la creación de una oficina especializada que se encargara de atender estrictamente estos lamentables hechos de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Ha presentado 3 informes la Comisión Nacional y está preparando desde luego la determinación que, como en todos los casos, emite la Comisión Nacional. De tal suerte que en este caso en particular, por una parte, se han realizado una enorme cantidad, un sinnúmero de diligencias por parte de la Comisión Nacional. Segundo, se han emitido informes dirigidos a diversas instancias y tercer punto, está preparándose desde luego lo que sería la determinación, como he señalado, como en todos los casos, la determinación que emita la Comisión Nacional. Hoy yo no le podría decir en estos momentos todas las diligencias que se han practicado porque hay un responsable directo de esa investigación. Pero lo que sí le puedo señalar y que además es del conocimiento público y además sobran esos documentos en la página de la Comisión Nacional, son los 3 informes que ha rendido la Comisión sobre este asunto. Okay. ¿Estos informes están dentro de la página de la CNDH? Desde luego que sí. ¿Tiene algún apartado especial para con que señale usted informes caso iguala sería más que suficiente para ubicarlos? Pero adicionalmente estos informes fueron del conocimiento de la opinión pública. En su oportunidad el presidente de la Comisión Nacional y el responsable de esta investigación, el maestro Larrieta, dieron a conocer a la opinión pública estos informes. Hay una cuestión sobre los casos de desapariciones forzadas, la cuestión militar, querido mío.
esta parte donde pareciera que todo lo que compete a cuestiones con militares se modifica o se maneja de manera diferente. En SEA Informa hace tiempo, precisamente cuando viene a nuestra entrevista el doctor Alejandro Carlos Espinosa, yo le hacía mención sobre un caso específico que es el parteaguas en nuestro país sobre desaparición forzada, el caso Rosendo Radilla Pacheco, que de repente, que ahí nos marca que es cuando, con el caso de Rosendo Radilla Pacheco, la Corte Interamericana fija una postura, incluso hace un mandato, por así llamarlo, y fija ciertos resolutivos para el Estado mexicano, porque hasta el momento estos resolutivos no se han cumplido como debieran ser. Mire, esto implica que todas las recomendaciones, en este caso de un organismo internacional, tiene que haber un seguimiento puntual en su cumplimiento. Y el Estado mexicano está obligado a dar cumplimiento a esos puntos que fueron materia del pronunciamiento por parte de este tribunal interamericano. Como sucede en el caso de los pronunciamientos que realizan los órganos de los estados parte, es decir, de los estados nacionales, como el caso del Estado mexicano, en el caso de los pronunciamientos, recomendaciones que formula la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se tiene que dar un seguimiento puntual. Y en su caso, dar a conocer a la opinión pública de que las autoridades no han dado cumplimiento a los puntos concretos recomendados. Lo mismo sucede a nivel internacional. El Estado mexicano, no solamente una cuestión ética, jurídica, moral, de dar cumplimiento a estos puntos que fueron materia del pronunciamiento por parte de este organismo internacional. Exacto. Pero a mí me parece que hay un punto que usted ha destacado y que me parece vale la pena señalarlo. En todos los casos, sin excepción, trátese de la autoridad de que se trate, cuando la Comisión Nacional acredita que existe violaciones a derechos humanos, hace el pronunciamiento correspondiente. Si acredita que hay una desaparición forzada, se hace el pronunciamiento correspondiente. Ahí están en este informe especial del que yo he referido, y lo refiero porque es un documento muy extenso, muy completo sobre la problemática de las desapariciones en el país. En este documento, en las primeras hojas, se hace referencia a los distintos pronunciamientos, las distintas recomendaciones que la Comisión Nacional ha realizado en materia de desaparición forzada. En otras, por dilación en la procuración de justicia. Y hay un apartado específico en donde se da cuenta del seguimiento en el cumplimiento de los puntos concretos que se recomendaron a quienes fueron destinatarios de esos pronunciamientos. Esto que hacemos nosotros sucede también a nivel internacional. A veces pareciera que es una nueva etapa de interpretación de justicia, y a veces pareciera, les digo, desde el grueso de la población, esto es lo que sentimos o lo que vemos, que algunas otras víctimas o personas se acercan y nos dicen. ¿Cómo logramos cambiar? ¿Cómo vamos a poder lograr cambiar esta percepción cuando volvemos a lo mismo, al interpretar la justicia? Y muchas veces que los ministerios públicos actúan como jueces, le decía yo hace un rato, y ¿cómo vamos a lograr cambiarlo? ¿Qué podemos hacer? Porque nada más con las recomendaciones, y si no se lleva a cabo la recomendación, ¿qué paso sigue? En la denuncia pública. Desde luego que la denuncia pública. Los procedimientos que están establecidos en la normatividad, en este caso de la Comisión Nacional, para hacer que sus determinaciones puedan eventualmente cumplirse. La persuasión, el transmitir la sensibilidad, la concientización, la sensibilización de que los pronunciamientos de la Comisión Nacional no buscan otra cosa, sino evitar que se vuelvan a repetir hechos violatorios a derechos humanos. Y que al dirigirse a una recomendación, no es que se esté denostando a una institución, sino simple y sencillamente se está señalando a ciertos servidores públicos que se apartaron del marco jurídico. ¿Qué debemos de hacer? Dar seguimiento e insistir y sensibilizar a las autoridades para que den cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional.
Pero al mismo tiempo, Ajá. es muy importante de cómo cambiar la percepción que eventualmente la sociedad tiene respecto de las instancias de gobierno o del Estado, es simplemente con resultados. Ajá. Teniendo calidad en el trámite de sus asuntos, pero al mismo tiempo calidez también en el trámite de los mismos. Muchas ocasiones, y seguramente lo sabes perfectamente, que cuando llegan a una agencia del Ministerio Público, se les da un trato revictimizante. Eso es precisamente lo que hay que evitar. Hay que sensibilizar, hay que capacitar, hay que profesionalizar al personal encargado de la Procuración de Justicia. Y en particular en un tema tan delicado, tan sensible y tan doloroso como lo es la desaparición de personas, tiene que haber una capacitación permanente, continua. Tiene que haber personal profesionalizado en la aplicación de la ahora ya vigente Ley General en materia de desaparición de personas. Ahí es donde tenemos que estar trabajando. Y esto yo diría que requiere también de una parte muy importante, que es muy fácil decirla, pero es muy difícil llevarla a la práctica, de voluntad política de las autoridades. ¿De cuáles autoridades? De los 3 niveles de gobierno, de la federación, de los estados y de los municipios. ¿Y cómo se va a demostrar esa voluntad política? Punto número 1, canalizando los recursos que sean necesarios para efecto de que se puedan llevar a cabo investigaciones objetivas, profesionales e imparciales. Segundo, canalizar desde luego también los recursos humanos necesarios para poder atender estas investigaciones ministeriales. Tercer punto muy importante, tener en cuenta de que este personal que va a ser el encargado de aplicar la nueva ley en materia de desaparición de personas tiene necesariamente que estar sensibilizado de la importancia que reviste atender con calidad y calidez a las personas, a las víctimas, a los familiares de personas desaparecidas. En SEA Informa, doctor querido, tuvimos un caso muy importante y muy sonado. Y estaba cuando en el momento que me hizo favor de otorgarme esta entrevista, estaba pensando en este caso en especial. Nos visitó una activista ahorita y que está tipificada como víctima, hasta donde tengo entendido, la señora Diana Fernández Domínguez. Sí, como no. Diana Fernández Domínguez, que nos comentaba en el programa y a nuestro auditorio que tiene 10 años en la búsqueda de su hermano que fue desaparecido precisamente, y yo creo que entra perfecto en este papel, en este tenor que estamos hablando. 10 años de búsqueda y no hay mucho avance en su caso. En esta situación, ¿qué se espera? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué otras instancias más se tienen que recurrir? Mire, a mí me parece muy oportuno primero que las instancias de procuración de justicia tienen necesariamente de cumplir con su obligación de investigar, de practicar todas las diligencias que resulten necesarias con la finalidad de poder arribar a la verdad de los hechos. Sea la búsqueda, la localización y en su caso la investigación y sanción de quienes fueron los responsables o son los probables responsables de la desaparición. Segunda circunstancia, la Comisión Nacional viene coadyuvando con las instancias de procuración de justicia en la búsqueda y la localización. Y digo que viene coadyuvando porque esta es una facultad, una atribución, una obligación que tienen en su caso las instancias de procuración de justicia. Pero frente a una problemática tan dolorosa y tan indignante como la que está viviendo el país en ciertas regiones, la Comisión Nacional está contribuyendo en la búsqueda y localización. Han pasado un determinado lapso, creo recordar el asunto de la señora Fernández, y estamos revisando actuaciones ministeriales como lo hacemos en la mayor parte de los asuntos que tiene la Comisión Nacional con la finalidad de poder determinar si existe dilación en la investigación, si no se practicaron las diligencias adecuadas. Dicho en una sola expresión, si hay una inadecuada procuración de justicia con la finalidad de pronunciarse desde luego la Comisión Nacional, pero también debo de señalar que en algunos casos en donde ha transcurrido un determinado lapso,
también hemos visto de que hay investigaciones, las excepciones si usted quiere, claro, pero también hay investigaciones en donde se han venido practicando puntualmente diversas diligencias, pero desafortunadamente no han tenido ningún éxito. Volvamos al caso Radilla Pacheco, estamos hablando de ¿cuántos años? Más de 40 años y el cuerpo pues no se encontró. Y tomando en cuenta la edad que tenía cuando desaparece y lo que ha pasado, pues es muy difícil encontrarlo. En una situación como esa, ¿qué ocurre, querido? Pues en esta circunstancia tendrá el Ministerio Público que seguir agotando líneas de investigación, seguir practicando investigaciones ministeriales y en su caso determinar la investigación y señalar de manera muy puntual que a pesar de que en su caso se han realizado todas las investigaciones correspondientes, lo cierto es de que los resultados no han llevado a la determinación del paradero en este caso del señor Radilla. Tendrá necesariamente que continuar. Y ahí entonces entraría la parte de la reparación de daños a las víctimas. Esa parte también entra dentro de los derechos humanos. Pero desde luego, claro que entra en los derechos humanos, desde luego que sí. Yo solamente aquí me refería a las investigaciones propiamente dichas, pero desde luego en todos los casos en donde se acredita violaciones a derechos humanos, se realiza un pronunciamiento y entre otras cuestiones, por ejemplo, en todas las recomendaciones o la mayor parte de las que ha emitido la Comisión Nacional, se establece un apartado específico de reparación integral del daño, que puede implicar desde luego garantías de no repetición, medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación y desde luego medidas de compensación. Viene a colación por esto, querido doctor, porque en esta denuncia pública que hace la señora Diana Fernández en el programa de Se Informa, da muchos nombres y aparte, pues obviamente nos muestra y nos lleva papeles que amparan y respaldan sus dichos, ¿verdad? De toda la investigación que ella hace, pero hace una denuncia muy grave, a mi parecer fue muy grave, porque ella hace una denuncia pública en contra del director de la SEAD. Del licenciado Jaime Rochín y las cosas, los tweets y todo lo que se publicó ese día ahí están, porque afortunadamente la tecnología es tan vasta que ahí se queda todo guardado y a razón de esta denuncia que hace, más personas se suman a esta denuncia. La señora Diana Fernández nos comenta incluso que esta denuncia ya la había tornado con ustedes, pero que no hubo recomendación o no hubo seguimiento. En este caso sucedió. Déjeme comentarle en relación con el asunto. Yo espero no equivocarme, porque son tantos asuntos los que se tramitan en la Comisión Nacional que pudiera yo incurrir en alguna imprecisión. Este asunto inclusive actualmente la Comisión Nacional lo tiene en trámite. Hemos platicado con la señora Diana Fernández. Tercer punto, tenemos nosotros información oficial que nos ha remitido la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sobre los apoyos brindados. De tal suerte que hasta donde yo tengo conocimiento en estos momentos, hay una serie de apoyos que ha brindado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Insisto, no lo ha hecho de conocimiento oficial. No se trata de alguna llamada telefónica o que extraoficialmente nos haya comentado esta situación, no. La Comisión Nacional, cuando hace un pronunciamiento, cuando concluye un asunto, por cualquiera de las causas que sea, es porque tiene todos los elementos para poder arribar a la conclusión de un expediente. En este caso en particular todavía no se concluye el expediente, está en trámite. Porque la señora está incluso tipificada como víctima. Tengo entendido que tiene el registro, en efecto, está inscrita en el Registro Nacional de Víctimas. Porque una denuncia que a mí se me hizo muy grave, y están las firmas ahí, fue que dentro del organismo de la SEAD había falsificación de firmas donde se recibía dinero, pero no eran firmas de ella. Entonces ella presenta la denuncia en vivo, ahí está el programa, le voy a mandar la liga. Una denuncia como esta es muy grave contra un organismo. ¿Qué se puede hacer? A ver, muy sencillo, yo le diría, yo no puedo decir si es o no es cierto lo que se señala aquí. Pero lo que sí le puedo decir que frente a hechos probablemente constitutivos de delito,
presente la denuncia correspondiente para que se realicen las investigaciones y se deslinden las responsabilidades que correspondan. Esta parte que usted señala, hasta ahora tengo conocimiento, por lo menos de lo que yo recuerdo en estos momentos. Claro. Insisto, espero no incurrir en alguna imprecisión, pero si ese es el caso, que se evidentemente se puede presentar la denuncia correspondiente. Por la sencilla razón de que en la práctica de las diligencias ministeriales, una de las más importantes será la práctica de los dictámenes periciales correspondientes que lleven a determinar si realmente corresponde o no corresponde la firma de quien haya suscrito un determinado documento. No estoy hablando en el caso particular de la señora Fernández, sino simple y sencillamente señalar de que cualquier ministerio público frente a una situación de esta naturaleza tendría que practicar, entre otros, dictámenes periciales. Sí, yo le pongo el ejemplo porque fue el caso que nos presentaron exactamente en la mesa, ahí en SEA Informa, y que a partir de estas denuncias salen a relucir tweets y llegan mensajes de personas sumándose a esta denuncia, pero bien lo dice usted, esas denuncias se tienen que hacer hasta ante una instancia correspondiente. Y no solamente eso, miren, yo creo que frente a una denuncia, frente a una queja que se presenta ante una determinada instancia como es la Comisión Nacional, se tienen todos los casos que realizar la investigación correspondientes para finalmente emitir el pronunciamiento que corresponda. Bien se trate de acreditar violaciones a derechos humanos o bien de que no se contaron con elementos para acreditar las circunstancias o los hechos manifestados por la quejosa o por el agraviado en su caso. ¿Qué le quiero decir en pocas palabras? Que frente a una circunstancia cualquiera que sea de presuntas violaciones a derechos humanos o de la probable comisión de un delito, se tiene que denunciar o en su caso yo sugeriría presentar la queja correspondiente ante el organismo de derechos humanos que corresponda, la Comisión Nacional o los homólogos en las entidades federativas del país. Ok, esto sucede no solamente en la población civil. Cuando comenté yo que iba a venir a hacer entrevista con usted, una persona que está retirado, bueno, por cuestiones, pero es mi ex militar, mencionaba esta misma situación y me da esta misma percepción. No sirve de nada porque hemos ido a poner queja y a veces ni siquiera ya nos quieren recibir. Entonces, ¿qué hacer ante una situación como esta? Muy sencillo, yo le diría muy sencillo. Primera circunstancia, que la Comisión Nacional siempre estará dispuesta, siempre, en todo momento, a atender a cualquier persona que se acerca a esta institución. Segunda circunstancia, desconozco yo el caso que usted me comenta en estos momentos. Yo no sé si fue inclusive queja aquí, no lo sé. Pero de ser el caso, que se acerque con enorme gusto, veremos cuál es el estatus que guarda su expediente. También debo de señalar, y lo señalo con mucho comedimiento, con mucho respeto, que habrá casos en los cuales no acreditemos violaciones a derechos humanos y también la Comisión Nacional tiene la obligación de señalarlo así. Claro. Y se los comunicamos así a los quejosos. Yo quiero insistir en una cuestión que es muy importante. En todos los casos que la Comisión Nacional conoce, que investiga y en su caso determina, si llega a la convicción de los elementos que se desprenden del expediente que hay violaciones a derechos humanos, emitimos el pronunciamiento correspondiente. Perfecto. En todos los casos. Pero además una circunstancia que ha insistido mucho el presidente de la Comisión Nacional como la columna vertebral del trabajo que realiza la Comisión Nacional, la atención a las víctimas. Exacto. Hemos de manera reiterada señalando que en el centro de la política pública de todas las instancias de gobierno y del Estado, deben de estar los derechos humanos y desde luego la atención a las víctimas. El titular de este organismo nacional ha insistido con todos los colaboradores de manera muy puntual en la calidad y en la calidez que debemos de tener con las víctimas, sin soslayar, sin dejar de tomar en cuenta que en muchas ocasiones es la última puerta que están tocando después de haber tocado varias en otras instancias. Y que este rasero sea parejo. Es correcto. Porque muchas veces, muchas de las víctimas también, la queja constante es, como no voy recomendado de, como no soy amigo de. En CNDH el rasero es parejo. Pero desde luego que es parejo.
Aquí no es que si la persona es o no recomendada, no, bajo ninguna circunstancia. Todas, absolutamente todas las quejas que recibe la Comisión Nacional son importantes. Y como todas son importantes, tenemos que investigar y en su caso hacer el pronunciamiento que corresponda. De tal suerte de que a mí me parece que es muy oportuno enfatizar, señalar, reiterar que bajo ninguna circunstancia alguna persona que se acerca a la Comisión Nacional recibe un trato, por lo menos desde la parte en que corresponde a los servidores públicos de esta institución, siempre va a recibir un trato cordial, respetuoso, con calidad y calidez. Eso es lo que hemos insistido con todos los colaboradores, y cuando existe una circunstancia digamos que se aparta de esta situación, evidentemente tenemos nosotros que corregir. Si nosotros cometemos un error, estamos en la mejor disposición de corregir, pero bajo una premisa fundamental: la víctima, la atención a la víctima y la calidad y calidez que le debemos. Que le deben a él. Es que curiosamente está conectada la señora Diana Fernández en Facebook de SEA Informa, y menciona que alguna vez usted la apoyó cuando la SEA la dejó en el aeropuerto. En usted efecto. le dio 500 pesos para comer y me dijo que la SEA me lo tenía que pagar, y subraya, claro, no estaba Jaime Rochín. No sé qué es lo que nos está queriendo decir, porque está conectada ahí la señora. Mire, yo creo que esta institución, sí, yo le decía que lo recordaba, a veces puede tratarse de homónimos. Sí, claro. Yo he tratado a la señora, lo que señala es totalmente cierto. Yo no lo hubiera hecho del conocimiento público, desde luego, pero ya que lo señaló ¿Sí ella, lo señala? en efecto, en algún momento ella nos manifestó, habló aquí a la Comisión Nacional, señalando que no contaba con recursos para trasladarse del aeropuerto al hotel. Yo me ofrecí a efectos de poderle proporcionar los recursos que fueran necesarios para trasladarla de su hotel, del aeropuerto a su hotel, y desde luego sufragar los gastos de alimentación. Sí. Que debo de decir, por otra parte, que esos fueron recursos propios. Sí, no de la institución. yo lo puedo intuir, pero aquí está diciendo algo muy, muy fuerte, porque dice que Arturo Ibarra Curca. ¿Quién es Arturo Ibarra Curca? Lo desconozco, seguramente. Okay. Puede ser alguien dice que Arturo Ibarra Curca le dijo que el subsecretario Avante le había dado 2 millones de pesos. No sé, esas son sus otras situaciones. No lo desconozco en que estos momentos. Que le agradece mucho. No. Es que digo, todo el mundo, la gente que nos mira, obviamente, quienes han estado en el programa, dan una continuidad, claro, a nuestros programas y lo que esta última parte lo desconozco, pero aprovechando de que la señora Fernández está conectada, yo quiero reiterarle desde luego la mejor disposición de la Comisión Nacional en la atención de su caso. Como en todos los casos, quiero decirle, y lo digo con la mayor de las honestidades y con la mayor de las aperturas: cuando tenemos elementos, se los digo, haremos el pronunciamiento correspondiente, pero si no tenemos elementos, también claro, lo vamos a señalar así. Exacto. Lo digo así de puntual, así de claro, pero con el mayor de los respetos a todas las gentes que acuden ante la Comisión Nacional. Es un caso sonado porque al hacerlo viral, se puede decir, claro, en este caso que fue en Twitter, en Facebook, que ella está con esta lucha continua, y que vemos a colectivos como Alameda, que usted sabe que están dedicados al activismo, a la desaparición y búsqueda de personas, también en Twitter sobre todo. Entonces vemos continuamente este seguimiento que se les da, y nosotros desde el medio que manejamos también, pues continuamente nos mandan cierta información, y por eso estamos enterados o empapados de algunos temas, que en este caso el de la señora Fernández, que es de Tampico, es correcto, al tener más de 10 años, pues sí es algo que... 10 años de la desaparición. Exacto. No vayan a pensar que 10 años del expediente en la comisión. No, 10 años de la desaparición, de la desaparición. Pero menciona, y en efecto, ella de una denuncia desde 2015. Es posible, la verdad no recuerdo en estos momentos el año, porque hemos atendido en varias ocasiones a la señora Diana Fernández. Y debo decirle, insisto, a menos de que la información que pide la Comisión Nacional siempre es
por escrito, y la información que remiten en cumplimiento de esa solicitud es también una información oficial. Exacto. Y la información oficial, sin poder precisar en estos momentos, es que hay un listado de los recursos que eventualmente le fueron proporcionados en términos de lo que establece la Ley General de Víctimas. Y no nada más a ella, cada una de las víctimas. A todas las víctimas que eventualmente todo está cumplen con los requisitos por establecidos supuesto en la Ley General. En efecto, no solamente en este caso, sino en todos los casos en que sea procedente, de acuerdo con la normativa, insisto, la Ley General de Víctimas y, en su caso, los lineamientos internos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Pero insistiendo, sí, claro, que cuando exista alguna situación que consideren que es irregular o que eventualmente no estuvieran de acuerdo, desde luego que la Comisión Nacional es una vía para que puedan presentar su queja. Claro, claro que sí. Doctor querido, pues estamos abusando de su tiempo y agradecemos muchísimo. La primera visitaduría, ¿cuáles son específicamente los casos que usted le llega? Que usted, qué bueno que me hace esa pregunta. Que necesitamos especificar. Estuvimos con la cuarta visitadora, estuvimos con la quinta visitaduría. Nos especifiquen cada uno. A ver si el tiempo lo permite y poder dar un panorama el tiempo muy que usted puntual quiera. sobre el trabajo que realiza la Comisión Nacional, porque me parece muy oportuna la pregunta, porque la opinión pública tiene que conocer. Yo les leía un listado de derechos sí, que están en la página, que de repente pues se pueden perder entre tantos derechos que les leo. La primera visitaduría, ¿cuáles son específicamente los que usted? Primer punto que debemos de tener presentes: la Comisión Nacional recibe quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades federales, digamos, esa es la regla. Hay ocasiones en las cuales se ejercita facultad de atracción. Por eso le mencionaba el caso de Radilla, que es emblemático. En otros casos, el ámbito de competencia corresponde a los organismos homólogos en las entidades federativas. Es decir, si hay un servidor público que fue denunciado por la probable violación a derechos humanos en Aguascalientes, será competencia de la Comisión Estatal de Aguascalientes, la Comisión Nacional Autoridad Federal. En el caso de la primera visitaduría general tenemos varios temas. Primero, recibimos todas las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, en donde ha sido señalada como autoridad responsable la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y todo lo que se refiere al sector salud, es decir, malpraxis o responsabilidad profesional médica o falta de atención. Entonces, prácticamente IMSS, ISSSTE y todo lo que implica el sector salud. Adicionalmente, tenemos una serie de programas que se vienen desarrollando. El primero de ellos tiene que ver con un área de discapacidad, la atención de los derechos humanos muy importante de las personas con discapacidad. Segundo, un área que yo quisiera que no existiera, y lo digo en el buen sentido de la expresión, porque es parte del tema doloroso y difícil que estamos viviendo, que es un programa de desaparecidos, en donde ahí concentramos los asuntos que llegan a la Comisión Nacional por presuntas violaciones a derechos humanos, cuando hay una presunta desaparición forzada o porque existe dilación en la procuración de justicia. Y aquí sería importante, perdón que lo interrumpa, hacer hincapié que la desapariciones forzadas, en este caso, no solamente es que sea en el territorio mexicano. Aquí entrarían también todos los migrantes, esta caravana de madres que están buscando, que desde luego que están en contexto de migración y que su claro, desaparición aconteció en territorio nacional, pero desde luego, por eso claro quería que quedan incluidos. Quería hacer esa precisión, desde luego que sí. Quería hacer esa precisión porque volvemos a lo mismo, el grueso de la población no sabemos, pues porque van si son extranjeros, desde entonces luego, hacer la precisión. Desde luego, recordemos una premisa fundamental que establece el artículo 1 de la Constitución. Todas las personas, nacionales o extranjeros, van a gozar de los derechos humanos establecidos en la Constitución General de la República y los que deriven de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. Estando todos, dentro del país, nacionales o extranjeros. Habrá algunas restricciones que la propia norma constitucional establece. Adicionalmente, tenemos también un programa sobre niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores y familias. Atendemos también esta parte.
un programa también importante como es el de diversidad sexual y VIH. Un programa de atención a víctimas. Como en este caso entran las personas de la comunidad LGBTI más LGBTI. que no son atendidas, los que no les quieren dar medicina, los que son discriminados en hospitales. Totalmente, desde luego que sí, atendemos todos esos casos, independientemente de la labor de promoción, difusión que realizamos para que conozca la comunidad LGBTI sus derechos humanos. Y tenemos también un programa sobre atención a víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, que en estos momentos prácticamente gran parte de nuestro personal ahí está realizando labores de acompañamiento a colectivos de familiares de personas desaparecidas que en estos momentos se encuentran en campo. Por ejemplo, en estos momentos en Veracruz se encuentran trabajando en campo con los familiares de personas desaparecidas, realizamos una labor de acompañamiento, tenemos en estos momentos en Tamaulipas, tenemos en la parte también de Veracruz en Colinas de Santa Fe, tenemos en Sinaloa, tenemos en San Luis Potosí. Entonces, en diversas entidades federativas estamos acompañando a todos los colectivos que así lo solicitan a la Comisión Nacional. Y no solamente una labor de acompañamiento, sino también en muchas ocasiones de revisión de las investigaciones ministeriales que se llevan a cabo en las instancias de procuración de justicia locales. Perfecto, es bueno saberlo porque le reitero, soy muy enfática en este asunto, no todos tenemos el conocimiento. Tiene usted toda la razón. Entonces, al saber a qué hora es el organismo al cual me voy a apoyar, al cual voy a recurrir, pero al tener el conocimiento, así que dependiendo la queja que yo tenga, a cuál visitaduría voy a recurrir y nos ahorramos mucho tiempo. Pero mire, le voy a decir una cosa, más allá del ahorro de tiempo, porque realmente aquí tenemos un área que vamos a llamarla como de primer contacto, digamos, que es el área de la Dirección General de Quejas. Estamos hablando de la dirección de la Comisión Periférico Nacional. Sur 3469. Sí, y en algunas otras, desde luego, edificios, por ejemplo, donde está la presidencia, en un edificio que tenemos en República de Cuba, también hay áreas de recepción de quejas. En estos casos, más allá de quién sea la competente, si la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, de eso no se tienen que preocupar. Lo único que tienen que manifestar son cuáles son los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos, y eso será y desde luego algunos elementos que permitan alguna identificación, la autoridad probablemente o señalada como probable responsable, número telefónico, el nombre, con la finalidad de que podamos tener comunicación con ellos. Okay. A partir de que presentan su escrito por las distintas vías, a través de un escrito, a través de internet, que es ahora una vía importante, medio electrónico o medio escrito, la Comisión Nacional le da el trámite. Quienes acuden a la Comisión Nacional no se tienen que preocupar si es competente la primera, la segunda, la tercera o cualquiera de las visitadurías. Basta con que manifieste los hechos y la propia comisión turna al área correspondiente para efectos de integrar, investigar, analizar y en su caso resolver lo correspondiente. Perfecto. Entonces, lo importante es que acudan a la oficina de CNDH y ustedes canalizan al área que lo necesita. Y no solamente no únicamente que acudan a la comisión, habrá quienes acudan directamente a la comisión, habrá quienes a través de la página de internet que ahí pueden accesar y llenar algunos datos, un formatito sencillo que permite la presentación de la queja vía internet, a través de algunas oficinas que tenemos en las entidades federativas del país, a través del edificio de República de Cuba, en los lugares en donde tengamos oficina. Basta con que se presenten o que vía electrónica presenten la narración de hechos que consideran reflejan los presuntos hechos violatorios para que la Comisión Nacional le pueda dar trámite, sin que, insisto, se tengan que preocupar si es la primera, si es la segunda, si es la tercera, si es la cuarta, ¿no? Pero también, como usted lo señala, abusando del tiempo, pero ya que me hizo la pregunta, adelante, la verdad
verdad es que valdría la pena que tuvieran presente qué es lo que analizan, cuál es el ámbito de competencia de las otras visitadurías. Ajá. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la segunda visitaduría, que tiene un programa muy importante, relativamente reciente su creación, que es sobre empresas y derechos humanos. Y además conoce de presuntas violaciones a derechos humanos en donde la autoridad responsables son, por ejemplo, Pemex, Secretaría de Salud, Fuerzas Armadas, y cualquier secretaría. Que la queja que me decían estos militares entraría muy en probablemente, okay. Se encuentre en ese ámbito. La tercera visitaduría se encarga de toda la cuestión penitenciaria, de conocer de todas, pero no solamente conocer ya de hechos presuntamente violatorios a derechos humanos, sino también de prevenir la violación a derechos humanos. Entonces conoce de todo lo relativo al sistema penitenciario en el país. La cuarta visitaduría, seguramente la maestra Heréndira ya les hizo alguna explicación, pero en términos generales tiene un programa de atención a los grupos y comunidades indígenas, tiene un programa sobre igualdad hombres y mujeres, tiene un programa también muy específico sobre alerta de género. La quinta visitaduría es un área que se encarga de todo lo relativo a defensores de derechos humanos y periodistas. Los ya tuvo la oportunidad, exactamente, tuvo la oportunidad de platicar con el doctor Rodrigo Santiago, todo lo relativo a trata de personas y las cuestiones migratorias. Y la sexta visitaduría, son 6 visitadurías en la Comisión Nacional, se encarga de analizar, de estudiar todo lo relativo a los derechos económicos, sociales y culturales. Entre ellos, de luego, las cuestiones, por ejemplo, del medio ambiente, que por cierto han habido ya varias recomendaciones en ese sentido. Y aquí en nuestra Ciudad de México, que ocurren continuamente, entonces, en una apretada síntesis, eso es lo que hacen las visitadurías generales, con independencia de que hay 2 secretarías, la Secretaría Técnica, que se encarga de toda la vinculación con organismos de la sociedad civil, pero al mismo tiempo capacitación en materia de derechos humanos, y la Secretaría Ejecutiva, que se encarga de la vinculación con organismos internacionales. Perfecto. Y que todos estos apartados y todas estas visitadurías están en la página oficial de la CNDH, entonces cualquiera de los apartados que busque le da lo que usted necesita. Desde luego que así es. ¿Qué tan amable es la página para...? Bueno, lo que buscamos, desde luego, desde que el presidente nos dio una indicación de que fuera lo más accesible posible. De tal suerte que hemos hecho algunos análisis, y hasta donde tengo entendido, porque nos los han reportado algunos expertos, es accesible la página. Perfecto. Pero en esto puede uno siempre mejorar. Por supuesto. El presidente siempre nos ha llamado a estar mejorando continuamente nuestro trabajo. Y parte de lo que hay en la página, todo lo que hay en la página es nuestro trabajo, y podemos todavía mejorarlo. Entonces, la recomendación es entrar, buscar, conocer lo que realmente es CNDH, cuáles son los beneficios que nos brinda, cuál es la ayuda y el respaldo que nos da para poder hacer uso de ellos. Sí, desde luego que sí, porque además de atender las quejas, cuando eventualmente la Comisión Nacional no es competente, nosotros procuramos en todos los casos dar una orientación oportuna y puntual a las personas que acuden a la Comisión Nacional, con la finalidad de que, mire, en muchos casos me ha tocado que se acercan y desafortunadamente la Comisión Nacional no es competente. Y digo desafortunadamente porque, viendo la forma en que me manifiestan lo que eventualmente han padecido, nosotros hemos tratado de generar, independientemente de que no seamos competentes, de generar una acción con la autoridad, de generar una cita con la autoridad, de acompañarlos ante la autoridad para que les expliquen qué trámite debe de seguir, qué requisitos deben de reunir, cuándo pueden acudir, ante quién deben acudir, etcétera, etcétera, para eventualmente resolver la problemática que expone. Pues, querido doctor, más que satisfechos, muchas gracias
por su tiempo. Muchas gracias por compartir con el pueblo en general, porque más que público, el pueblo de México que necesita conocer. Para poder defendernos, para poder exigir nuestros derechos, necesitamos primero conocer los organismos y para qué fueron creados, antes de criticarlos, porque yo les decía, si es mucho más fácil esta queja de la población, que yo les pregunto, los derechos humanos, ¿qué es NDH para ti? No, es nada más defienden, así, con el tonito, nada más defienden criminales. Entonces, ¿has hecho denuncia? Y esa es la parte donde ya no, pero entonces al tener conocimiento de ello, vamos a hacer. Qué bueno que usted menciona esta parte, porque me permite hacer alguna puntualización al respecto. Para todas las personas que nos están viendo en esta entrevista, con la firme convicción de decirles que la Comisión Nacional lo que busca con todos sus pronunciamientos es el respeto al Estado de Derecho, el respeto al marco jurídico, el respeto a los derechos humanos. Nosotros no estamos eligiendo a las personas que acuden a la Comisión Nacional. Acuden, y si de la investigación se desprende violaciones a derechos humanos, tenemos la obligación constitucional, legal, pero también ética y moral de hacer el pronunciamiento correspondiente. Atendemos a muchas víctimas de delito, atendemos a muchas víctimas de violaciones a derechos humanos, que no necesariamente puedan estar relacionadas con la probable comisión de un ilícito. Okay. Por ejemplo, todos los pacientes, todos los derechohabientes que acuden, por ejemplo, a las instancias de salud, llámese IMSS, llámese ISSSTE, llámese Secretaría de Salud, a todos ellos los atendemos. Los casos tan sonados de negligencia o de que no aceptaron. Negligencia, malpraxis, responsabilidad profesional médica, falta de suministro de medicamentos, etcétera. Y son personas que no están vinculadas con la comisión de un ilícito. En el caso del tema que hoy nos convocó y de cuál se desprendieron, porque así son los derechos humanos, son transversales, desde luego. En el caso de las personas desaparecidas, pues en principio muchas no están vinculadas a la comisión de un ilícito. Y estamos coadyuvando en su búsqueda y localización, y desde luego con el trabajo incansable, incesante que vienen realizando las organizaciones de la sociedad civil y particularmente los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Que esto me permite, por cierto, señalar enfáticamente, hacer un reconocimiento expreso a ese trabajo que vienen realizando. Gracias a ese trabajo incesante e incansable es que hoy, por ejemplo, tenemos ya en vigor la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Gracias al trabajo de las organizaciones es que se visibilizan varios de los problemas que como país estamos enfrentando y que al mismo tiempo, al visibilizarlos, obligan necesariamente a las instancias de gobierno y a las instancias del Estado a implementar las acciones que resulten necesarias para poder atender esas problemáticas. De tal suerte de que en el caso particular de desaparición de personas, en verdad el trabajo que han realizado las organizaciones de la sociedad civil ha sido muy importante. Es un trabajo que corresponde a las instancias del Estado, a las instancias de gobierno. Y sin embargo, ha tenido que hacerlo. Lo han realizado. Y parte de esa labor tan importante ha llevado a muy buenos resultados en muchas de las ocasiones, a localizar a sus seres queridos, en algunos casos vivos, en algunos casos lamentablemente sin vida, pero que esto nos orilla a tener todavía un compromiso más acentuado, más enfático, un compromiso no solamente, yo diría, en términos formales, no es un compromiso, digamos, jurídico, eso sabemos que tenemos esa obligación, es un compromiso ético, es un compromiso moral que tenemos con todas esas familias frente a una situación tan deleznable como lo es la desaparición de personas. Estas palabras que usted acaba de pronunciar irían también dirigidas a todos sus compañeros. O sea, estamos hablando que las visitadurías están en la parte de la pirámide. Estas palabras,
quisiéramos que permearan también en todo el grueso de CNDH para que esta empatía que tanto necesitan las víctimas de verdad la sientan. Porque a veces más que el exigir justicia es el sentir, me están haciendo caso. Claro. Porque claro. en el momento que te das cuenta que si un ministerio público te trata mal y acudes a la instancia que te debe defender y hace caso omiso o ni siquiera te voltea a mirar, eso debe ser todavía algo mucho más grande. Entonces, la responsabilidad moral que menciona usted, que deben tener los servidores públicos que están dentro de CNDH, debe ser mucho más grande. Por eso, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y además déjeme decirle que uno tiene que pregonar con el ejemplo. Exacto. El presidente pregona con el ejemplo y nos está incitando para que seamos nosotros portadores a todos los colaboradores de la importancia que reviste de ese trato cordial, amable, de ser sensible ante el dolor de la gente, de ser sensible ante la problemática que vienen a señalar a la Comisión Nacional, de ser muy sensible a que han pasado por diversos avatares, por diversas circunstancias difíciles y que llegan a la Comisión Nacional en muchas ocasiones siendo la última puerta. Exacto. En donde están esperando alguna respuesta. Y quiero decirle que es tan noble las personas que acuden en la Comisión Nacional, que en muchas ocasiones, no en muchas, las que me ha tocado vivir, entienden cuando nosotros no somos competentes, pero también entienden que la comisión pudiera realizar una gestión ante una autoridad. Claro. Y lo hacemos. Esta mística de trabajo, que implica ética personal, ética Sobre profesional y ética como servidor público, nos ha insistido el presidente de la comisión que la podamos transmitir a todos y cada uno de los colaboradores. Lo hacemos por convicción, no lo hacemos por una obligación constitucional y legal, eso ya sabemos que tenemos que atenderlos, lo hacemos por una convicción personal y eso para mí no tiene otro nombre sino mística de trabajo. Perfecto. Pues muchas gracias, muchas gracias, doctor querido, por esta entrevista. Al contrario, ya para le terminar, agradezco desde SEA Informa le agradecemos su tiempo. Para terminar, unas palabras para despedirnos de nuestro auditorio, que estamos viendo que se siguen sumando en las diferentes plataformas y que están muy atentos a lo que ustedes están compartiendo el día de hoy. Pues decirles a todos aquellos que en estos momentos nos están escuchando, nos están viendo, están a través de las redes sociales, que tenemos el enorme compromiso de atender todos y cada uno de los asuntos que la Comisión Nacional tiene bajo su responsabilidad, que tenemos un compromiso con la sociedad civil, un compromiso con el país, un compromiso desde luego con el Estado mexicano, un compromiso con las víctimas, sin lugar a dudas, y que ese compromiso solamente se puede reflejar a través de resultados y que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, yo diría que hasta el límite de nuestras capacidades físicas y mentales para cumplir con ese compromiso, de tal suerte de que les pido que si en algún momento requieren alguna orientación, algún apoyo, alguna ayuda, acudan a la Comisión Nacional. Estaremos para atenderlos. Mis números están en la página, pero lo aprovecho para dar. Perfecto, claro 5681-7950, que es un número directo y que es el que me acuerdo en estos momentos. Okay. No me acuerdo de los otros, sino claro, también los daban. Pero en el directorio aparecen todos. A su entera disposición. Se lo agradezco, se lo agradecemos mucho. Desde SEA Informa, queridos amigos que estuvieron hoy acompañándonos en esta entrevista exclusiva desde la CNDH, aquí en Periférico Sur 3469, con el doctor querido Ismael Eslava Pérez. No vamos a echar en saco roto sus palabras, agradecemos su atención y sabemos que muchos de los que por aquí nos están reclamando algunas cosas, usted las va a ver en la página después. Pero desde luego, claro, cada una de las puntualizaciones que dejan aquí los seguidores y se las haremos llegar las ligas de los programas
Entonces, queridos amigos, ustedes saben que sus palabras aquí escritas van a llegar directamente a los ojos de el doctor Ismael Eslava Pérez. Agradecemos mucho, mucho, mucho su atención, agradecemos su tiempo, agradecemos también a nuestro queridísimo maestro Lázaro. Gracias por las atenciones hoy en la CNDH. Tengan una buena tarde, nos despedimos de Desea Informa, soy Delia Linares, nos vemos el día de mañana, queridos amigos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, muchas gracias a usted.